pero yo quiero que usted abra su corazón. Amén. Quiero que usted pueda abrir su mente, sus pensamientos y que pueda recibir lo que yo creo que viene de parte del Señor. Amén. Para serles sincero, yo no quería predicar hoy. Pastor me dijo, hermano, que no quería predicar, no era porque no quería como tal, sino porque no sabía qué hablar. Y a mí me gusta hablar aquello que considero que el Espíritu Santo me dice para la iglesia, aquello que la iglesia necesita. Y yo le estaba orando al Señor, le estaba pidiendo una palabra: Señor, dime qué quieres que hable, dime qué quieres que comparta a tu iglesia. Y el Señor, en la noche, trajo a mi mente una historia, un versículo de la palabra de una persona que vivió una circunstancia bastante trágica en su vida. Y el Señor me dio la palabra para el día de hoy. Amén. El mensaje de hoy yo lo titulé "De perro muerto a la mesa del rey". Así lo llamé. No le pongo muchos títulos a las prédicas, pero hoy les quise poner ese nombre. De perro muerto a la mesa del rey. Vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 4. Lo voy a leer en la Reina Valera. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 4. Tienen, amén. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo: ¿es un Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Vamos a pararnos allí. Para el que no sabe o el que no recuerda, para refrescar la mente, David, antes de ser rey, muchísimos años antes, él hizo un pacto con Jonathan cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Hicieron un pacto de amistad. Y David prometió que cuando llegara a ser rey, él se iba a acordar de Jonathan, iba a hacer misericordia de la casa de Jonathan o de la casa de Saúl. Fue un pacto que David había hecho a Jonathan porque él lo amaba muchísimo. Dice que su alma se unieron porque ellos eran grandes amigos. Amén. Quiero que le voy a parafrasear la historia y yo quiero invitarle a que usted abra su corazón a esto. Para el que no conoce la historia de Mefibosé, imagínense la vida de un príncipe rico de cuna, que lo tenía todo, hijo del príncipe Jonathan, hijo del rey Saúl. En cierta mañana Mefibosé, él lo tenía todo. Él le tenía todo. Tenía dinero, tenía comodidades, tenía todos los juguetes, tenía todas las posibilidades y tenía un futuro prometedor. Él iba a ser en algún futuro el rey de Israel. Estaba destinado a ser el rey de Israel, porque era el heredero al trono. Imagínate una mañana que el pequeño príncipe, como de 5 años, se levanta de su cuna real a tomar su tetero real, con sus ropas reales, con su pijama real, porque él lo tenía todo. Amén, era nieto del rey. Él tenía una niñera que hacía cargo de él. Esa mañana, esa fue una mañana trágica. Esa fue la peor mañana que hubo para la familia de Saúl.
Ese día Jonathan y Saúl están en campaña contra los filisteos, estaban en una guerra. Y trágicamente, esa mañana, Jonathan y su padre murieron. Fueron asesinados. O mejor dicho, el rey se suicidó, pero Jonathan fue asesinado. Y los filisteos tenían como objetivo exterminar a toda la casa de Saúl. Acabar con toda la casa de Saúl. Que no existiera ni historia, que no existiera ningún rastro de Saúl. Y en ese momento la niñera, como estaba a cargo de Mefibosé, del príncipe, del heredero, él decía, tengo que por lo menos salvarlo y sacarlo del palacio, porque si lo encuentra lo matan. Y en ese momento yo me imagino ella desesperada tomando el bebé, le dice agarra unas cosas, agarra unos juguetes, agarra la tablet, agarra el teléfono, no, eso no lo agarra, vete, vamos agarrando todo y vámonos. Y ella desesperada salió corriendo del palacio, pero dice la Biblia que ella tropezó y se le cayó al niño de los brazos. Y el niño se les partieron los tobillos, quedó lisiado de los pies. Ese momento que ya era trágico, porque el niño ya había quedado huérfano de padre, de abuelo, de todo el mundo. Y para el ñato quedó lisiado de los pies. Ese fue una mañana trágica. Ese fue un momento que marcó la vida de Mefibosé. Ese fue un momento donde la vida de Mefibosé cambió para siempre. Ya no iba a ser heredero de un trono, sino que iba a pasar al olvido. Ya no iba a ser futuro rey de Israel, ya no iba a ser el príncipe, sino que era el perseguido, era el lisiado, era el olvidado. Y Mefibosé a partir de ese día cargó una vergüenza para toda su vida. Y paró a vivir en Lodebar. ¿Sabe? Así como Mefibosé, hay muchas personas que hubo un momento de su vida donde de repente han perdido muchas cosas, donde hay un momento de su vida donde han sido marcados. Algunas personas han vivido traumas en su niñez, en su infancia, en su adolescencia, fueron rechazados, fueron golpeados, fueron abusados, como por decir a nivel extremo, fueron violados. Algunos han tenido que sufrir con divorcios, algunos han tenido que vivir en la cárcel. Hay personas que han vivido momentos que han marcado su vida. Por eso que hoy yo quiero hablar sobre las heridas que no se pueden ver, sobre las heridas que están en el alma, sobre las heridas que muchos cristianos quieren esconder, aquellos que vienen a la iglesia, que oran, que diezman, que ayunan, pero sienten que su vida sigue igual, sienten que su corazón sigue igual, sigue marcado, que se sienten en un instante. Fíjense lo que significa Lodebar. Lodebar significa sin palabra. Lo viene de sin y Debar significa palabra. Un lugar sin palabra, un lugar de incomunicación. Significa tierra árida, tierra hostil y seca, donde no crece pasto ni produce fruto de la tierra. Es un lugar de estancamiento. Es un lugar donde los mendigos, los desahuciados, los endeudados, lo peor de la vida va a parar en Lodebar. Lo olvido va a parar en Lodebar. Aquellos que perdieron todo fueron a parar en Lodebar. Por eso es que Mefibosé vivió gran parte de su vida en Lodebar, vivió en el olvido, vivió en el estanque, vivió allí metido, encerrado, estancado. Lodebar es un sitio sin comunicación, un sitio sin palabra. Y sabes, hay personas que sienten que su vida es un completo silencio, sienten que su vida es un completo estancamiento y que es un ciclo de constante fracaso. Y tú dices, yo trato de dejar este problema que tengo, pero siempre que lo enfrento fracaso. Yo trato de dejar la pornografía, pero que siempre que intento fracaso.
Yo trato de dejar la droga, pero siempre que intento fracaso. Y me siento allí, me siento ahí, siento vergüenza. ¿Saben lo que significa Mefiboset? Mefiboset significa el que carga la vergüenza. Por eso que Mefiboset representa a aquellos que cargan con amargura, que cargan con vergüenza, aquellos que han sido golpeados por la vida, aquellos que cargan frustraciones y las frustraciones impiden que ellos puedan avanzar. Tú me dices, Jonathan, pero yo creo que tú estás siendo exagerado, porque yo cuando recibo a Cristo, yo lo recibo todo y tengo victoria y camino en gloria, pero ¿sabes qué? Me da risa porque hace mucho tiempo un predicador vino por aquí y él me decía, a mí me engañaron cuando yo acepté a Cristo. Yo pensé que tú ibas a ser feliz, color de rosa, pero no. ¿Saben? Muchas veces, y creo que también como iglesia, hemos vendido, por así decirlo, mal el evangelio. Le prometemos al mundo que todo va a ser color de rosa, pero la realidad es que Cristo dijo que íbamos a enfrentar aflicciones y que las aflicciones iban a ser necesarias. Más adelante le digo por qué. Pero sabes, muchos, y parece mentira, pero hay gran cantidad de cristianos, de líderes, de pastores, de predicadores, de adoradores, de apóstoles, que enfrentan con heridas que cargan toda su vida. Y por vergüenza, muchas veces, por el qué dirán, no las revelan y no dicen nada. Están como Mefiboset en el silencio. A principios de año nosotros nos enteramos de una serie de pastores que se han suicidado. Y aún esta cuarentena ha acrecentado este problema. No solamente en cristianos, no cristianos, muchísimo más. Pero hay un problema también en el cuerpo de Cristo, de personas que enfrentan la ansiedad, de personas que inclusive predican, de personas que inclusive que cantan, que adoran, y están enfrentando una depresión. Y por vergüenza, por guardar su reputación, muchas veces no dicen nada. Y ese es el peor error que nosotros podemos cometer, el quedarnos en silencio. David decía que en el Salmo 32, si no me equivoco, decía, mientras callé se envejecieron mis huesos y sentía como un secor, sentía un sequedad como el del verano, porque encubrió su pecado, encubrió la situación que él estaba viviendo, no decía nada, pero en el momento que él decidió confesar, él decía que él sintió como todo comenzó a reverdecer. En el momento que él confesó. Por eso que cuando leemos el libro que hemos estado leyendo del LBS, yo creo que la mayor práctica que nosotros tenemos que hacer es la de confesar. La de confesar aquellas cosas, aquellas áreas en nuestra vida, de nuestra alma, que necesitan ser restauradas. Hay personas que tienen problemas y siguen el mismo problema, pero es porque no han confesado aquello que los agobia, o no han confesado aquello que los marcó. Y hay cantidad de personas que viven situaciones y a raíz de esas situaciones que vivieron, eso ha producido que crezca una fortaleza en su vida. Y usted sabe cómo es una fortaleza. Una fortaleza es una defensa. Entonces tú ves esas personas que actúan a la defensiva, pero no es porque sean así, sino porque hubo algo que los marcó en su vida. Por ejemplo, hay personas que tienen una fortaleza en contra del matrimonio. Que lo mejor es estar soltera, porque el matrimonio es lo peor. ¿Pero por qué? Porque hubo una situación en su matrimonio que marcó su vida. Y normalmente es una persona que está divorciada. Pero es una situación que necesita sanar y que necesita restaurar. Así como hay mujeres que le tienen rabia a los hombres, pero es precisamente porque han sido abusadas en algún momento de su vida. Así como hay hombres que viven su vida y su vida es constante fracaso y su vida es constante rechazo, pero es porque en su niñez, en su momento, en su vida, fueron rechazados.
rechazados por su papá, por su mamá, por sus hermanos, inclusive en la iglesia. Y eso marcó sus vidas. Por eso es que así como Mefibosé, hay personas que de repente lo dejaron caer. Por cierto, estos días yo me enteré que mi mamá, cuando yo estaba chiquito, se me dejó caer. Y entonces yo le dije, ¿en serio? Por razón soy así. Pero a veces hay personas que así como Mefibosé lo dejaron caer, no necesariamente físicamente, sino personas que te han decepcionado, personas que más, aquellas con las que más tú dependías. Yo hace mucho tiempo hablaba con mi esposa y llegamos a la conclusión que mientras más expectativas tú tienes de una persona, más fuerte es el golpe que tú te llevas. Por eso es que, como decía Dante Gebel se refería, estaba hablando de una situación de un ministro que estaba enfrentando un divorcio, estaba viviendo una situación difícil en su vida. Y él decía, yo por mi paz mental, ya yo me voy a mentalizar de que si un día yo llego a fracasar y me llega a pasar algo, el mismo pueblo de Dios me va a pisotear y me va a asesinar y me va a pasar por encima. Porque yo no entiendo que tiene la iglesia que cuando ve a un ministro que falla, en vez de levantarlo, lo señala. ¿Sabe? Necesitamos comprender y ver cómo Jesús veía nuestra vida. Dice que Él fue enviado a los pecadores, a aquellos que necesitaban, a lo peor del mundo. Y por eso es que es importante que como iglesia nosotros podamos reflexionar y en vez de ver a aquellos que en algún momento sirvieron, en vez de señalarlo, podamos restaurarlo. Fue una situación también de un pastor, un amigo de nosotros, conocido hace muchos años. El tipo metió la pata, pero horrible. Pero peor fue la situación que tuvo la iglesia. Este hombre de Dios lo conocía casi toda Venezuela, en muchos países, porque iba a muchos países a predicar. Pero esta iglesia, la iglesia que él pastoreaba, llamó a todas las iglesias que tenían bajo su cobertura y asociadas, y de donde él iba a predicar, dijo, no reciban a este hombre porque este hombre es un pecador. Y literalmente le cerró las puertas, le cortó todo, y fue algo bastante trágico, fue algo bastante triste. Hoy en día, él está en España y él vivió una restauración con su familia y está sirviendo al Señor allá. Pero sabe, a veces uno ve situaciones así, que uno ve que hay en el cuerpo de Cristo y uno dice, y uno entiende de por qué hay pastores que dicen, el Señor todavía no venga porque nos falta todavía, porque si viene nos quedamos. Porque necesitamos ser como ese Siba que dice David, o necesitamos ser como David e ir a esos Mefiboset y restaurarlos, de levantarlos. Y que aquellos Mefiboset puedan abrir su corazón, romper el silencio para recibir restauración. Que podamos confesar aquello que nos está agobiando, que está agobiando nuestro corazón. ¿Sabe? Hay momentos donde yo me he sentido que he querido tirar la toalla. Hay momentos donde yo me he sentido solo, hay momentos donde yo me he sentido deprimido. Pero en ese momento tengo a mi esposa que ha sido mi ayuda. Ha sido mi ayuda y me levanta y me restaura. Estos días yo le decía, amor, no sé qué me pasa, quiero hacer cosas, pero no sé qué me pasa. Y entonces ella me dice, tranquilo, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Quizás el Señor está permitiendo este tiempo de silencio para que tú lo busques más.
Porque ¿sabe qué es terrible? Sentir el silencio de Dios. Que tú sientas que tú quieres salir de la condición que estás, que tú quieres hacer cosas, que tú estás buscando, pero tú sientes un completo silencio. Y hay un momento de nuestras vidas donde estamos aquí, estamos predicando, estamos yendo, estamos haciendo, y nos invitan a predicar, o el negocio está produciendo dinero, o está así. Pero hay un momento donde estamos aquí. Y es en ese momento de proceso donde se revela cuál es nuestro fundamento. Por eso que este tiempo de cuarentena ha revelado el fundamento de muchas personas, incluyéndome. Por eso es que los procesos, los momentos difíciles son para revelar nuestro fundamento, para revelar qué es aquello realmente que nos sostiene. Si realmente somos personas emocionales o somos personas de convicciones. ¿Sabes? Es necesario que entiendas algo. Porque como lo decía, hay momentos donde de repente personas te golpean, personas te decepcionan, personas y te sientes literalmente así como Mefibosé. Hay personas que han perdido dinero, que han perdido cosas, han perdido familia, han perdido personas y se sienten en lo de abajo, en un sitio de silencio, en un sitio de olvido, en un sitio de vergüenza, donde lo peor del mundo está allí, siente que está en un estanque. Es necesario que entiendas dos cosas. El enemigo siempre va a buscar que caigamos bajo una condición. El enemigo va a buscar atacar nuestra identidad para hacernos caer bajo una condición. Así como sucedió con el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba bajo una condición, pero esa no era su identidad. Estaba bajo una condición, y hay personas que están bajo condiciones, pero esas no son su identidad. Y es importante también que nosotros podamos verla, que esas personas están bajo una condición, que esas personas no son así. Tenemos que ver más allá, tenemos que ver un propósito. El enemigo quiere hacernos caer bajo una condición para paralizarnos, para estancarnos. Así como sucedió con el hijo pródigo, así como sucedió con Mefibosé, así como sucedió con Elías, que después de vivir un momento de gloria, un momento de manifestación de poder, se fue en cueva. ¿No se dan cuenta que el enemigo siempre va a buscar que nos estanquemos? Hay una cantidad de jóvenes, de personas, estos días me llamó uno de los jóvenes y me decía: Jonathan, me pasó esto, me siento estancado, me siento frustrado, me siento que no puedo salir de esta condición. Porque, escúchenme algo, hay cosas que dependen de nuestras vidas. Porque el enemigo siempre va a lanzar dardos a nuestra cabeza, va a buscar siempre atacarnos y va a buscar hacernos creer que en la condición que estamos, esa es nuestra realidad. Pero necesitamos reaccionar, necesitamos entender que en este mundo vamos a enfrentar aflicciones. En Juan 16, versículo 33, fíjense lo que dice Jesús: yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Ahí hay varias líneas importantes. Estas cosas yo les he dicho para que en mí encuentren paz. ¿Qué cosas? Su palabra, sus mandamientos. Si nosotros no somos capaces de guardar la palabra que Él nos ha dado, vamos a tener una vida inestable, vamos a tener una vida sin fundamento y no vamos a hallar paz en las situaciones de la vida que nos enfrentemos. Porque si estamos separados de Jesús, no vamos a poder vencer. Porque Jesús dijo que iban a venir aflicciones, que iban a ser necesarias, pero Él ha vencido ya al mundo. Amén. Él está en nosotros y si permanecemos en Él, vamos a vencer. Somos más que vencedores. Entonces, quiero que entiendas que
El Rey no se ha olvidado de nosotros, el Rey no se ha olvidado de ti. Aunque falles, aunque sientes que te estás lisiado de los pies, así como Mefibosé, y no puedes avanzar, no puedes levantarte, no puedes caminar, el Rey no se ha olvidado de ti. El Rey no se ha olvidado de nosotros. Él está dispuesto a buscarnos las veces que sea necesaria para levantarnos, para limpiarnos y invitarnos a comer a su mesa. No dejes que las palabras que en algún momento el Señor te dio caigan por tierra. Porque a todos nosotros, yo estoy seguro que si somos hijos de Dios, en algún momento el Señor nos dio una palabra que ha marcado nuestra vida. Una palabra una promesa que Él nos ha dado, que nosotros tenemos que aferrarnos. Fíjense esto. Marcos 14, versículos 16 y 17. Lo voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. No sé si la tienen allá. La Biblia de las Américas. Me gustó muchísimo esta versión. Y fíjense lo que dice. Y de igual manera, estos que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son personas temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que vienen a la iglesia, que escuchan la palabra, que escuchan lo que les dice el pastor, y decir, sí, pastor, yo lo voy a hacer, voy a guerrear, voy a ayunar, voy a hacer la ayuno de los sábados, voy a evangelizar, voy a hacer esto. Pero la reciben con gozo, la reciben con emoción. Pero esta palabra en su vida no tiene fundamento. Porque la reciben con emoción y no la reciben con convicción. Y escúcheme bien, esto es muy importante, porque muchas veces estamos acostumbrados a sentir la chamacata, a sentir el fuego, a sentir, y nos volvemos cristianos sensoriales, cristianos emocionales. Y Cristo dijo que no podemos ser como los pedregales, que viene la palabra, que la recibimos con gozo, pero en el momento difícil tropezamos y caemos. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento en nuestra vida. Porque recibimos la palabra superficialmente. Hace unos años atrás, han habido momentos donde personas me dicen, y hasta yo me he sentido así, que cuando tú vas a orar, uno no siente nada. A veces uno, oye, pero yo cuando oro, que yo quiero sentir la piel de gallina, quiero sentir que se me peluca algo, pero no siento nada. Y entonces, yo hubo un momento donde yo me estaba acostumbrando a ser así, a ser como muy sensorial, muy emocional, que tengo que llorar, que tengo que sentir algo. Y yo le decía esto a mi esposa, y mi esposa me decía, Jonathan, no podemos ser emocionales, tenemos que ser cristianos con convicciones. Porque el Evangelio es por fe, por convicciones, no son por emociones. Porque en el momento donde viene el momento difícil, te vas a sentir triste, te vas a sentir esperolado, no va a haber convicción. Porque si no hay convicción en nuestra vida, vamos a recibir la palabra y no va a tener raíces profundas. No vamos a poder salir de la situación y no vamos a poder enfrentar los problemas porque no hay convicción en nuestra vida. Entonces tenemos principios en nuestra vida mundanos, principios que acarreamos del pasado, y no hay convicción en nuestra vida. No hay fe en nuestra vida, carecemos de poder porque no hay convicción. No podemos basar nuestra vida cristiana en emoción, porque nos volvemos cristianos con raíces cortas. ¿Sabes algo? Dios siempre
siempre va a estar dispuesto a hablar. En el tiempo del profeta Samuel, dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba durante ese tiempo. Pero cuando usted lee la historia, usted ve que Samuel era un joven entregado y que se presentaba, estaba en el templo y siempre estaba adorando, siempre estaba orando, siempre estaba buscando. Sin embargo, había un tiempo donde la generación de levitas que había en ese entonces estaba haciendo desastre. Entonces yo creo que no era que Dios no quería hablar, yo creo que no era que no había quienes quisieran escuchar. Entonces Samuel decidió marcar la diferencia y digamos que se puso en la brecha, y hubo un momento en que Dios le comenzó a hablar, hubo un momento en que Dios le comenzó a dar visión, y dice la Biblia que Dios no dejaba caer por tierra ninguna de las palabras de Samuel. ¿Sabes? Cuando nosotros nos ponemos en la brecha, cuando nosotros decidimos marcar la diferencia, Dios comienza a hablar. Y Dios no deja caer por tierra ninguna de las palabras que Él nos ha dado. La cuestión es, tú no has dejado caer por tierra las palabras que Él te dio. Él te ha dado palabras, Él te ha administrado, Él te ha dado promesas. Pero la cuestión es, tú has cuidado esas palabras. ¿Sabe? Le voy a dar un ejemplo práctico. Ahorita que mi esposa está embarazada, ayer yo le decía, ¿por qué? ¿Qué se siente estar embarazada? ¿Qué se siente tener una vida dentro de ti? Y entonces ella me dice, oye, es intrigante, porque tú tienes una expectativa, sabes que hay alguien dentro de ti, sabes que está ahí, pero no lo ves, pero lo sientes, se mueve, está dentro de ti. ¿Sabe? Lo mismo funciona muchas veces con las palabras que Dios nos da. Las palabras de Dios son un nacimiento que Él nos da, Él coloca en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. Y es como un embarazo, que tú no lo ves, pero sabes que está ahí. O sea, de repente no lo puedes ver con tus ojos, aquello que Él te prometió, aquella palabra que Él te dijo que se iba a cumplir, no lo puedes ver con tus ojos. Pero a veces lo puedes sentir, a veces lo puedes palpar. La fe funciona de la misma manera. Yo me acuerdo que John Bicho, él decía que él está orando por unas cosas, una bicicleta, un escritorio, una silla, y él le dijo a los niños que fueron a ver las cosas en su casa, y él le decía, pero ¿dónde están las cosas? Tú eres un mentiroso. Decía, no, es que están dentro de mí. O sea, que estás embarazado. Dije, bueno, algo así. De la misma manera funciona la vida. Dios nos da una palabra, Dios nos ha dado promesas para mi familia, para nuestras vidas. Él nos ha llamado para salir de lo de abajo. Y esa palabra está en nuestro interior, pero la cuestión es si tú la estás cuidando. Porque también el embarazo hay que cuidarse. Hay que hacer una dieta, no hay que abusar de ciertas cosas. De la misma manera hay que cuidar la palabra que nos ha dado. Y yo recuerdo que el Señor en una oportunidad me dio 3 pasos o 3 cosas de cómo podemos cuidar esa simiente, 3 cosas fundamentales para la vida de un cristiano. Y era fe, obediencia y muerte. Porque es necesario tener fe, es necesario creer que Dios existe, es necesario creer en la palabra que Él nos ha dado. Abraham, cuando salió de su casa, de la tierra, de su parentela, él salió a la tierra de nada. Él no sabía para dónde iba. Dios dijo, vamos, y bueno, vamos. Fue como un piloto de avión. ¿Usted sabía que los aviones cuando los vuelan, no vuelan según por lo que ven? Porque si tú te pones a ver, ellos ven una nube. Ellos vuelan porque tienen una ruta trazada en tierra. Dios ha trazado una ruta para nuestras vidas, pero necesitamos volar, necesitamos caminar basados en obediencia a esa ruta. Por eso es que hay el segundo paso, obediencia. Si nosotros no somos capaces de obedecer
y de caminar en base a la palabra que Dios nos dio, no vamos a poder ver su gloria. Pero también hay otra cosa. Si no somos capaces de morir a nuestros deseos, a nuestra impaciencia, de morir a aquellas cosas que hay en nuestras vidas, no vamos a poder ser obedientes, no vamos a poder ser fieles. ¿Usted cree? Yo hoy amanecí y le decía, bueno, amor, normalmente siempre le pedimos la cola a Amada, pero Amada no pudo venir hoy. Entonces Amada me dijo como a las 9:20 que no podía venir hoy. Entonces yo decía, cónchale, vale. Entonces dije, no, y el pastor como que tiene el carro malo también, me dijo. Entonces, cónchale, entonces ¿quién le pide la cola? Porque extrañamente a veces, yo le decía a mi esposa que la gente que tiene carro llega tarde al servicio, y con los que no tienen carro llega temprano. Entonces, nosotros buscamos agarrar la cola con alguien que llegue temprano, pero la mayoría llega tarde. Entonces, no todos. Por eso digo la mayoría. Entonces yo le dije, bueno, nada. Y le dije a mi amigo, vámonos a pie, pues, era tardísimo, vamos a llegar tarde, vamos a llegar. Entonces decimos, bueno, vamos a irnos. Pero entonces cuando salimos del apartamento, ahorita le comenzó a dar los calorones. Y se comenzó a sentir mal y sentía mareada. Y entonces bajamos al sótano, entonces también igualita. Entonces salimos. Y entonces le dije, amor, mejor quédate, porque tenemos que caminar y mira la preparación que está haciendo. O sea, tenemos que ir lejos, mejor quédate. Y entonces yo le dije, mejor quédate. Entonces ella se queda, entonces yo me voy caminando y yo le digo, bueno, definitivamente, Señor, tú pruebas nuestra fidelidad, tú pruebas nuestra obediencia, tú pruebas en nuestro corazón. Y entonces yo iba caminando como con ese pensamiento, pero yo decía, yo sé que después de eso tú nos vas a sorprender. Yo sé que para los que ustedes son fieles, los pocos, tú nos vas a sorprender. Porque, ¿sabes? Cuando nosotros nos enfocamos en la obra consumada, cuando nos enfocamos en la meta, el proceso se hace más ligero, el proceso se hace más fácil de llevar. Pero cuando nos enfocamos, oye, pero ni una cola vale, pero tus hermanos, pero cónchale, pero ni plata tengo porque no es magnética, pero esta pepe sol porque este sol. Y si comenzamos a quejarnos, eso amarga nuestra vida y el proceso se hace más lento. Pero cuando nos enfocamos en la meta, el proceso se hace más fácil. Cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, el proceso se hace más fácil. Tenemos la capacidad de caminar sobre las aguas, sobre las circunstancias. Por eso es que, así como Abraham pasó muchos procesos, pero pasó precisamente por esos tres que le estoy diciendo: fe, obediencia y muerte. Tuvo que morir a sí mismo cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, al único que tienes. Dijo, bueno, Señor, aquí voy, te lo entrego. Y tuvo que morir a su deseo. Por eso es que, ¿por qué le digo todo esto? Porque creo que entiendan que las aflicciones muchas veces son necesarias. No son fáciles, porque, como le decía, hay personas que se lo guardan, hay personas que se guardan la tristeza, personas que se guardan la depresión, los procesos, y en vez de confesarlo, terminan muchas veces hasta en el suicidio, terminan matándose. Por eso es que hay cristianos, hay pastores, hay adoradores, hay líderes que sirven al Señor amargados, están como que están en lo de bar, están como en el José, como que es desviado, y sienten que su vida está estancada. O están así como el paralítico que estaba al lado del pozo, de la fuente, que estaba esperando que alguien lo lanzara al pozo cuando el ángel descendiera. Su vida estaba estancada, estaba paralizado, estaba paralítico. Pero ¿sabe? El Rey no se ha olvidado de nosotros. El Rey no se olvida de nosotros. Así como David, David tipifica al Señor. El Señor no se ha olvidado de ti. Porque a lo vil y lo menospreciado fue Dios, fue Jesús, para sacarnos del mundo, para avergonzar a los poderosos y a los sabios del mundo.
¿Usted qué cree cuando vieron a Pedro y a Juan predicando? Era un horror de loco. Estaban predicando con poder, con léxico, con osadía. Y la sinagoga, los fariseos tuvieron que decir: estos hombres tienen algo diferente, porque ellos no hablaban. Ellos tuvieron que caminar con Jesús porque se parecen a Jesús, porque hablan como Jesús, porque son como Jesús. De lo vil y lo menospreciado Dios los sacó para avergonzar a los sabios y poderosos. Yo no sé qué puede estar enfrentando usted hoy. Quizá usted se sienta así como en lo de Bar, que sientes que quieres avanzar, que quieres hacer cosas, que quieres emprender un negocio, que quieres estudiar y sientes que por lo de la pandemia no puedes estudiar, que sientes que tantas cosas, que sientes que tu hijo no te obedece, que tu hijo está en droga o tú tienes adicciones y no puedes salir de eso. Sientes que tu familia está dividida y cuando tratas de restaurar las cosas por el tiempo se repite lo mismo y sucede lo mismo. O sientes que hay una enfermedad en tu vida que te atormenta y te sientes amargado y no puedes salir de esa situación. En definitiva te sientes como en lo de Bar. Pero vuelvo y te lo repito: el reino se ha olvidado de ti. Dile a la persona que tienes al lado: el reino se ha olvidado de ti. Díselo con convicción: el reino se ha olvidado de ti. Fíjense lo que dice el resto de la historia. Segunda de Samuel, versículo 9, del 6 al 8. Segunda de Samuel 9, del 6 al 8 dice: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sabe algo? A veces hay personas que se han acostumbrado a vivir su vida de tal manera que cuando les pasa algo bueno no lo ven. A veces están acostumbrados a lo malo, que cuando les sucede algo bueno, muchas veces no lo ven. Y eso, dice la Biblia que, ¿cómo es que dice Pablo? Cuando venga el día bueno no lo verá. Sí, yo me imagino que cuando David fue a mandar a Mefiboset, el pobre está diciendo: dijo, que hasta aquí llegó mi vida, lo que me faltaba. Me van a matar. Porque David tenía el derecho de matarlo, de matar toda la casa de Saúl. Por eso David le dice: no tengas temor. Lo voy a volver a repetir: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Sabes? Cristo ha pagado el precio. Cristo pagó el precio por ti y por mí, para restaurar nuestra vida, para levantarnos, para limpiarnos, para llenarnos de su presencia, y que podamos también restaurar a otros. Pero es necesario que tú puedas levantarte, tú puedas recibir restauración en espíritu, alma y cuerpo. Que tú puedas confesar, que tú puedas dejar tus cargas, que dejes aquellas cosas que te asedian, aquellas cosas que oprimen tu vida. Que tú dices: me quiero
volar la cabeza, que no aguanto más, me siento deprimido, me siento solo, me siento así. Pero sabes, el Señor siempre está allí. El Espíritu Santo dice que nos anhela celosamente. Él quiere agarrar tus cargas, arrancarlas de tu corazón y llenarte nuevamente de gozo, de fortaleza, de vida. Y aquellas cosas que tú no podías hacer en Cristo, tú puedas vencerlas. Amén. Porque quizás ahorita tus ojos ven tinieblas. Quizás ahorita tus ojos no ven lo bueno. Quizás tus ojos no pueden ver las promesas que Dios te dio. Pero están allí. Están así como ese bebé que están allí moviéndose, gestándose. Y Dios espera que tú puedas ser fiel en lo poco. Porque en lo mucho Dios te va a poner. Amén. ¿Sabes? Este camino no es de rosa. En este camino nos vamos a tropezar, vamos a caer, nos vamos a sentir muchas veces desanimados. Pero en Cristo tenemos fuerza. ¿Sabe? David le ordenaba a su alma, alma mía, alaba al Señor, alma mía, adora. Daba órdenes a su alma, porque ¿sabe? Muchas veces no queremos orar, no queremos leer la palabra, no queremos ir al servicio, no queremos quedar en la casa acostado. Voy a la playa. ¿Sabe? Muchas veces en nuestra alma quiere otras cosas. Pero ¿sabe? Parte de ser discípulo tiene que ver con o darle órdenes a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Discípulo viene de disciplina. Y es fácil, no es fácil. No es fácil. Muchas veces le decimos, Señor, yo quiero que me usen así como Benitín, como Casluna, como Dante, como esos hombres de Dios famosos. Pero muchas veces no queremos ir a la presencia de Dios, a buscar su presencia, a aprender. Porque sabe, Cristo pagó el precio de la salvación para recibir de Él. Pero también hay algo que tenemos que hacer nosotros. Un precio que tenemos que pagar, pero en la presencia de Dios, en obediencia, en fe, en fidelidad. Por eso, como decía Linda, ser adorador no es para hacer aquí cantar. Ser adorador es muy chévere. Yo quiero pastor, ser adorador, ser grupo de alabanza, quiero cantar así como Linda. No, pero ser adorador implica obediencia, implica muerte, implica levantarte y ordenar a tu cuerpo cuando no quiere ir a la iglesia, ir a la iglesia. Cuando aquel vecino te maldiga, te diga aquellas cosas, en vez de responderle, tú puedes pagar el mal con el bien. Porque estos días nosotros, no me acuerdo, una persona me decía, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán. Amén. No te canses. No se cansen. No se cansen de ser bien. Porque cuando tú estás buscando de la presencia, cuando tú estás orando, cuando tú estás leyendo, cuando tú estás llenándote del Señor, Dios hace cosas contigo extraordinarias. Amén. Dios te lleva, como dicen, a otro nivel. Y vas a comenzar a ver las cosas desde un punto de vista espiritual y no carnal. Y cuando te sientas mal, tú vas a decir, Señor, yo reprendo esto, me levanto, alma mía, adora al Señor, levántate y vas a ser así como David. Vuelvo y te lo repito, el rey no se olvidaba de ti. Amén. El diablo quiere hacerte creer que eres un perro muerto. El diablo quiere hacerte creer que no sirve para nada, que el diablo quiere hacerte creer que eres un fracasado. Muchas veces, en reiteradas ocasiones, muchas veces van a venir los pensamientos de aquellos momentos que han marcado tu vida, aquellos que te traicionaron, aquellos que te decepcionaron. Muchas veces van a venir aquellas cosas, esa tristeza que va a tocar la puerta de tu corazón. Pero el Señor dijo, he aquí yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo.
Confíen que yo he vencido el mundo. ¿Y qué es lo que vence el mundo? Nuestra fe. No existe cristiano sin fe. No existe, que no tiene fe no es cristiano. La fe esa que mueve montañas. Las convicciones. ¿Saben cuál fue? Me llama la atención. En el Salmo, en 2 de Samuel 19, un momento que David huye de Jerusalén porque su hijo Absalón se le rebeló y iba a agarrar el trono. Y David huye de Jerusalén con los hombres que le son fieles a él. Pero cuando él regresa a Jerusalén, él se encuentra con Mefibosé. Y él le dice: Mefibosé, ¿por qué no me acompañaste? ¿Por qué no te viniste conmigo? Entonces él le dice: Señor, es que mi criado, el visiero, me traicionó. Le dije que me amarrara en un caballo para irme contigo, pero se fue. Y en capítulos anteriores, ese siervo se le presenta a David y le dice: no, Mefibosé te va a quitar el trono. Dice que como ya te fuiste, dice que ahora le toca a él. Y entonces David le dijo que ahora las tierras de Mefibosé iban a pasar a Siba. Y entonces David se encuentra con Mefibosé y le dice todo eso, y entonces el rey le dice: ya no me digas más, porque ya yo dije que las tierras se iban a dividir entre tú y Siba. Pero sabe, a mí me gustó muchísimo la respuesta de Mefibosé, porque dice en la Biblia que él no se cortó la barba, no se cambió la ropa, no se lavó desde el día que David se fue de Jerusalén hasta que volvió. Imagínense cómo estaba ese hombre cuando volvió. Pero después de que le digo todo eso, y David le dice: cónchale, ahora las tierras se van a dividir, porque una palabra del rey es una palabra del rey. Y Mefibosé le dice en el versículo 29, le dice: me conformo que su majestad haya vuelto conmigo, que él agarre todas esas tierras para él. Yo prefiero quedarme contigo. Esto me ministró mucho mi corazón, porque sabes, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que la mayor expresión de adoración es agradecimiento, el estar con el Señor. Cuando tú vas pasando en oración las secciones del tabernáculo y llegas a ese lugar santísimo, ahí tú no pides, ahí tú no intercedes, allí tú solamente te deleitas, disfrutas de la presencia de Dios. Por eso que ese Salmo 37 dice: deleítate en mí y yo concederé las cosas, las bendiciones del corazón. ¿Qué es deleitarse? ¿Qué es deleitarse? Que tú puedas disfrutar de la presencia de Dios, un descanso. Yo me imagino allí en ese momento Mefibosé, David, regresar. Hace un tiempo vi un poema, se llama Sonato al Crucificado. Se lo voy a leer. Sonato al Crucificado. Dice: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido como para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, me mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido, me mueve ver tu cuerpo tan herido, me mueve tus afrentas y tu muerte, me mueve en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Como dice la canción, ¿cuál es el cielo? Su presencia es el cielo para mí, Señor. Si tú no eres capaz de deleitarte y disfrutar de la presencia del Señor,
¿Sabe? Vas a vivir en esta vida con mucho proceso y lo vas a ver eterno, frustrado. Pero Jesús es tan amoroso. Nada más imagínatelo cuando estaba aquí en la tierra. Que cuando a lo peor del mundo la gente lo juzgaba, Él vino a restaurarlo. Cuando lo peor del mundo, Él vino a lavarle los pies. Creo que en Romanos dice que sus bondades a nuestra vida producen convicción a nuestro corazón. Por eso es que tenemos que dejar a un lado nuestra arrogancia, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, de porque siempre comemos maná en vez de comer cochino asado. Y ver que Dios siempre nos provee. Y yo no se lo digo porque yo sea perfecto, se lo digo porque yo también estoy en el proceso. En el proceso de ser agradecido por lo poco o lo mucho que pueda tener. Yo quiero que usted se ponga de pie.